Amén, amados hermanos. Tengan ustedes muy buenas noches. Los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Una vez más, para estar compartiendo de la palabra del Señor. Sabemos que en estos tiempos en los cuales estamos pasando el estado de emergencia, no podemos congregarnos, pero de una manera queríamos también, en coordinación con nuestro pastor Justo Araujo Moreno, poder expresarles a ustedes que sigan creciendo en las cosas del Señor, poder de llamarlos siempre a que ustedes puedan seguir reuniéndose en sus casas, con sus familias, con los familiares que estén ahí presentes y puedan seguir compartiendo esta palabra del Señor. Otra manera también como hacerlo es en las redes sociales. Ustedes también pueden compartir de la palabra del Señor, de repente compartir algunos posts, algunas noticias, que podamos de una manera u otra seguir buscando siempre esa dependencia en el Señor y esa búsqueda constante en nuestro Señor para poder siempre que este evangelio siga creciendo y siga llegando a muchas personas. Recordemos, amados hermanos, que la forma como Dios sigue llamando a las personas, como sigue llamando a toda persona que aún todavía no ha venido a su señorío, es a través de la palabra de Dios, a través de la predicación de esta palabra de Dios. Y en eso hemos sido llamados todos nosotros a poder ser partícipes de la evangelización, de poder extender el reino de Dios. Vamos a iniciar esta enseñanza primero con una oración. Quiero que me acompañen, amados hermanos, a orar al Señor justamente en esa dependencia que nos pueda usar, que nos pueda seguir enseñando y ayudándonos, amado, el Señor. Bien, amados hermanos. Amado Padre, una vez más, dándote gracias por tu gracia y tu misericordia, rogándote siempre, Señor, que nos des esa paz que necesitamos, esa tranquilidad, Señor, para poder en estos días, Señor, que estamos pasando en estado de emergencia, pueda siempre, Señor, tú estar consolándonos, estar dándonos palabras de aliento, palabras, Señor, que nos dan fortaleza, Señor, y ese poder para seguir avanzando en tu llamado, Señor. Para poder, Padre Santo y Eterno, también ser testimonio a muchas personas, Señor, que no te conocen. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre, a que todos puedan ver en nosotros, Señor, ese cambio, Señor, que solamente tú lo puedes hacer. Tú nos puedes transformar, Señor, con tu poder, con la presencia de tu Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos en este momento, Señor, y permite que tu Espíritu Santo nos ayude a poder estar atentos a esta palabra, a tu palabra, Señor Todopoderoso. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. El pasaje que voy a tomar como referencia está aquí en la pantalla, ustedes lo pueden ver. Es Mateo capítulo 7, del versículo 7 al versículo 12. He titulado el tema Pedir, buscar, llamar al Señor. Pedir, buscar y llamar al Señor Jesucristo, nuestro Dios. El pasaje que tiene que ver con Mateo 7 dice en el pasaje: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Este pasaje dado por el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, recordemos que el contexto, primero veamos el contexto. Este pasaje de Mateo capítulo 7 está dentro del contexto de lo que el Señor Jesús estaba hablando, estaba haciendo esta enseñanza en el Sermón del Monte, y que según cómo podemos estudiar este Sermón del Monte, el Señor está describiendo cómo son los ciudadanos del reino, cómo son sus hijos, cómo son aquellos que han sido transformados por el poder del Señor. Por eso que el Señor empieza en su Sermón del Monte diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios.
Y algo más que suma el Señor a todo aquel que ha llamado, dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. La palabra de Dios claramente está dando a entender en estas bienaventuranzas que se conecta con aquellos que somos hijos del Señor, porque solamente los hijos del Señor son los perseguidos, los hijos del Señor son aquellos en los cuales somos vituperados, justamente porque somos de Cristo. Aquí el versículo del Señor decía, en el versículo 11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, por mi causa os insulten, por mi causa de repente hablarán mal de ustedes. Eso es lo que el contexto nos puede dar el Sermón del Monte. El Señor entonces, en estos pasajes de Mateo capítulo 7, está hablando hacia sus hijos, sigue hablando a aquellos que son parte del reino de los cielos. Claro está también que va a tener un alcance también a todas las personas, pero tenemos que predicar el Evangelio, como hemos dicho al principio, y predicar el Evangelio, como dijimos, tiene una base. El Evangelio se predica para que las personas puedan ver su pecado, para que puedan ver en qué condición están las personas que aún no conocen al Señor Jesucristo. Una vez que ellos ven su condición de pecado, una vez que la palabra de Dios sirve como esa espada que penetra sus corazones y los cuales los hace ver que están en pecado, entonces podemos decirle, el Señor Jesucristo te dice, ven hacia el Señor Jesucristo y Él te dará vida y Él te dará a entender y Él te ayudará a poder seguir creciendo en su llamado. Por eso es que podemos encontrar en este Sermón del Monte cómo el Señor Jesucristo empieza a describir quiénes son los que pertenecen a ese reino. Y en el versículo 7 el que estamos viendo en nuestro tema, del versículo 7 al 12, de hecho que también tiene una conexión con los versículos anteriores. El versículo del 1 al 6, el Señor estaba enseñando sobre cómo juzgar. Decía él, en realidad, no juzgar a los demás, pero ¿qué significa el no juzgar? Nosotros no juzgamos en un sentido de condenar a las personas, pero sí podemos juzgar en un sentido de discernir cómo es que está viviendo una persona. Y nosotros también podemos, inclusive a los hermanos en Cristo, podemos ver que están en su error y podemos de repente amonestarlos, podemos de repente darle un consejo, podemos de repente exhortarlos a un hermano en Cristo. Sí podemos juzgar en el sentido de discernir el comportamiento, pero no podemos juzgar en el sentido de condenar a una persona, porque quien emite el juicio, quien emite la condenación, solamente es el Señor. Pero el Señor Jesús lo que estaba enseñando en este juzgar es que también debemos hacerlo con un justo juicio. Y la única manera de poder nosotros juzgar con un justo juicio y de la manera en la cual Dios ha mandado, necesitamos la dependencia del Señor, necesitamos que Dios nos enseñe, necesitamos que su presencia esté en nosotros para no de repente juzgar de una manera con orgullo, de repente de una manera sin misericordia, sino que al contrario podamos amonestar, pero también podamos traer a ese hermano o traer a esa persona que no conoce a Cristo hacia el arrepentimiento, hacia que conozca al Señor Jesús y decirle que sí, Jesús perdona sus pecados, pero ven, arrepiéntete, cree en el Señor Jesucristo y sigue andando conforme a su palabra. Entonces, estos pasajes de la palabra de Dios tienen ese contexto. El contexto está, entonces, en primer lugar, que se está dirigiendo a sus hijos. Está dirigiéndose con este pasaje a aquellos que conocemos al Señor, a aquellos que hemos vuelto a nacer, a aquellos en el cual el Señor, con su poder, nos ha dado su presencia y ahora le pertenecemos a Él. En otros pasajes también del mismo contexto podemos encontrar cómo se muestra la relación de padre a hijo. Entonces estamos diciendo y mantenemos el contexto porque se mantiene una relación de padre hacia hijo. Por ejemplo, en Mateo capítulo 6, versículos del 7 al 8, dice el versículo, llorando, dice, orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis.
vuestro Padre. Nuevamente, en el contexto del Sermón del Monte, siempre el Señor usa vuestro Padre sabe las cosas. Y aquí tenemos que nosotros, hermanos, decir claramente en la Escritura, habla de la relación de padre a hijo, solamente aquellos en los cuales les ha dado la potestad de ser sus hijos, aquellos que han recibido al Señor, aquellos que ahora le conocemos al Señor, pero no porque nosotros mismos nos hayamos conocido, sino porque dice la palabra de Dios que más bien Él nos conoce a nosotros. Y Él en su conocimiento nos dio de su presencia, nos dio de gustar de las cosas celestiales, de participar de esa naturaleza del Señor, y ahora nosotros podemos conocerle cómo es el Señor a través de las Escrituras. En Mateo capítulo 6, también el mismo contexto del Sermón del Monte, en el versículo 31 y 32, dice, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Por lo tanto, entonces, en el contexto, nos mantenemos y estamos hablando a aquellos hijos del Señor. En los siguientes versículos, o en los versículos que ya tenemos que ir enseñando, en el capítulo 7, en el versículo 7 al 8, encontramos el deber que tenemos nosotros, la orden que nos da el Señor, y al mismo tiempo la promesa que recibimos de parte del Señor. Tenemos una relación de deber y promesa. Tenemos una relación, podemos decir, también en el caso de una orden que da el Señor y una promesa. Y esas órdenes del Señor son pedir, buscar, llamar. Y para cada uno de ellas que encontramos, pedir y la promesa es, se recibirá. Buscar y la promesa es, hallarás. ¿Cuál es el deber? El tercero es llamar y la promesa es que se abrirá. El Señor Jesús hace esa promesa de una manera contundente de que en esa relación padre a hijo, nosotros como hijos tenemos ese deber de pedir, de buscar y de llamar. Es como que el Señor estuviera diciendo, continúen pidiendo, buscando y llamando al Señor constantemente. Es algo que el Señor nos ha pedido constantemente que podamos depender de Él. ¿Por qué tenemos que nosotros pedir al Señor? ¿Por qué el Señor diría en primer lugar pedir? Porque el pedir incluye la humildad y la humillación de decir, Señor, te necesito. Hay una conciencia de nosotros de que tenemos que decirle, Señor, te necesito, Señor, de ti. Y eso solamente los tenemos los hijos del Señor, lo tenemos solamente los cristianos. Claro está que podemos predicar también a aquellos que aún no conocen al Señor. Podemos decirle, ¿tú cómo puedes estar ahora en estos tiempos en los cuales está este virus, ¿no es cierto?, que está enfermando a muchas personas? No puedes tú con tus propias fuerzas estar de repente tranquilo o en paz. Con tus propias fuerzas no puedes buscar de repente estar en paz o de repente no pensar que de repente un momento tendrás que morir. O con quién se quedará tu familia, o con quién se quedarán las personas en las cuales están bajo tu responsabilidad. La pregunta es, si no puedes hacerlo, entonces hay alguien más que sí lo puede hacer. Pero eso está en el primer paso de reconocer que necesitamos al Señor. Muchas veces nosotros como seres humanos queremos hacer las cosas con nuestras propias fuerzas. Muchas veces pensamos que los estudios, nuestra profesión, nuestro conocimiento, nuestra fortaleza, nuestra fuerza como jóvenes, eso nos va a llevar a que podamos trabajar mucho más, que podamos conseguir muchos bienes y ahí estar tranquilos de repente. Eso es una mente, ese es un pensamiento como ser humano. Como ser humano creemos que somos autosuficientes, pero la respuesta en la Biblia tenemos que no somos autosuficientes, necesitamos de Dios, necesitamos de ese poder de Dios, un poder sobrenatural que es muy, muy difícil que podamos encontrarlo solamente en personas. No podemos ni encontrarlo en ninguna persona, ni ninguna cosa material. Nada nos puede satisfacer en este mundo. Solamente el poder de Dios es el único que nos puede satisfacer. Nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo es quien nos puede dar esa paz que necesitamos en este mundo en el cual estamos viviendo a través de este virus que se está propagando a muchas personas.
Necesitamos entonces al Señor. Podemos decir entonces a toda persona que aún todavía no conoce del Señor, que aún todavía no ha procedido al arrepentimiento, podemos decirle, ven, escucha el Evangelio del Señor, escucha la palabra de Dios y Dios va a hablar tu corazón y te va a convencer de pecado y vas a proceder a ese arrepentimiento en el cual el Señor quiere. Y ahí entonces es cuando podrás tú ahora, conociendo de Dios, sabiendo de las cosas del Señor y siendo conocido por el Señor, entonces tienes esa relación en la cual tú puedes ahora pedir y clamarle al Señor con esa confianza de hijo al Señor. Y dice la gran promesa, el que pide va a recibir. En Lucas capítulo 18, mira, un pasaje en Lucas, capítulo 8, versículo 1, el Señor dio una parábola para la necesidad de orar constantemente. Versículo del 1 adelante, dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y esa es la búsqueda que tenemos que hacer nosotros. Dice la palabra del Señor, dice, orar constantemente. Los hijos de Dios tenemos que seguir clamándole al Señor. Los hijos del Señor tenemos que, a pesar que estamos en las casas, a pesar que no podemos congregarnos, y de hecho, ustedes y yo, amados hermanos, extrañamos la congregación, extrañamos estar reunidos, extrañamos, amados hermanos, el poder estar juntos, darnos un abrazo como hermanos, como hijos del Señor. Pero en estas circunstancias también el Señor está usando este tiempo también para enseñarnos algo. A veces en los tiempos en los cuales no había esta pandemia, nosotros teníamos tantas opciones de cómo congregarnos. Teníamos miércoles, viernes y domingo para congregarnos. Y ahora que no podemos, lo anhelamos de repente, ¿no? Anhelamos congregarnos. Pero, hermanos, Dios nos está enseñando algo. Y de hecho, vamos hermanos, en esta enseñanza que Dios nos da en estos tiempos en los cuales Él también está obrando en todos sus hijos y en todos aquellos que aún todavía no le conocen, tenemos que, hermanos, también reflexionar cómo estamos. Dice la palabra de Dios que nosotros debemos siempre de examinarnos, debemos tener ese autoexamen, cómo estamos en la presencia del Señor, qué es lo que nos falta, tenemos que ver en estos días. ¿Qué falta, Señor? Tenemos que preguntarle y clamarle, pedirle, Señor, Señor, ayúdame, dame a entender, Señor, qué me falta aún todavía para poder seguir buscándote más. Porque, amados hermanos, nunca en esta naturaleza vamos a poder decir que ya somos totalmente perfectos o totalmente conocemos las cosas del Señor. Amados hermanos, siempre, siempre vamos a necesitar esa dependencia en el Señor. En Lucas capítulo 18, ¿se acuerdan en la oración del fariseo, cuando el Señor hace la comparación del fariseo con el publicano en ese mismo capítulo? En el versículo 10, dice el versículo, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana y doy diezmos de todo lo que gano. ¿Qué es lo que estaba haciendo el publicano? El fariseo, lo que estaba haciendo solamente es describir las cosas que él hacía. Él se comparaba con los demás y se creía superior hacia las demás personas. Y lo que hacía en su oración era solamente describir las cosas que él venía haciendo. Amados hermanos, ¿qué es el pedir? Dijimos, el pedir implica la humillación y la humildad hacia Dios. El decirle, Señor, no puedo yo solo. Solamente contigo, Señor, puedo avanzar. Solamente tú me puedes ayudar, mi Señor. Eso es lo que demanda. Y por eso es que el Señor ahora nos enseña lo del publicano. Miren el siguiente versículo 13. Más el publicano, estando lejos, miren, estando lejos, él veía su condición aún de pecador. Y como cristianos aún todavía estamos en pecado, por eso que dependemos del Señor. Pero, ¿qué es lo que hacía él? Venía y decía, ni no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios dice, propicio a mí, pecador. Dios sé propicio a mí, pecador. Reconocía su humillación, pero al mismo tiempo venía hacia el Señor. Venía a nuestro Dios a poder pedirle y clamarle solamente a Él. Y eso es lo que nos enseña también esta gran promesa. Pedir y se recibirá. Buscar y hallaréis.
llamar y se os abrirá, dice la palabra del Señor. Hay un deber que tenemos que hacer. Hay un deber, porque como cristianos, si el Señor sabe las cosas que necesitamos. De hecho, tenemos que decir que Dios sabe. Hay pasajes en los cuales también vamos a verlos, pero hay pasajes en los cuales la palabra de Dios habla de que Dios ya sabe las cosas que nosotros le vamos a pedir. Y el Señor también sabe qué es lo necesario para nosotros. Él lo conoce. Pero el Señor ha dejado el momento en el cual nosotros mostremos esa dependencia en Él. ¿Y cómo mostramos la dependencia en Él? En la oración. En la oración. En Colosenses capítulo 4, que encontramos el pasaje que nos enseña también en la perseverancia en la oración. Dice en el capítulo 4, versículo 2, perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias. Perseverar en la oración, seguir pidiendo, seguir buscando, seguir llamando al Señor. Lucas capítulo 11, en Lucas capítulo 11, volvemos al libro de Lucas, en el capítulo 11, el Señor menciona en el versículo del 5 al 8, del 5 al 8, les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes? Porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante. Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser amigo, sin embargo, por tu importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. ¿Cuál es el mensaje de esta parábola que se nos enseña? Es el continuar, el seguir buscando al Señor. Muchos de nosotros, somos hermanos, tenemos tantas oraciones, tantas peticiones que le hacemos al Señor en la oración. Y mucho hemos clamado y hemos orado por de repente familiares que aún no conocen al Señor. Aún hemos clamado al Señor por alguna enfermedad que estamos pasando, por alguna enfermedad que están pasando otros hermanos, por las necesidades que están pasando las personas en este momento, por la angustia que está pasando mucha gente en esta situación que tenemos de la enfermedad de coronavirus. Pero, amados hermanos, el Señor que dice, sigamos perseverando, sigamos clamando al Señor, sigamos mostrando esa humildad y esa dependencia a Dios. Nosotros dependemos del Señor, nosotros no somos autosuficientes, no tenemos el poder para llegar a todo el mundo y a todo lugar, pero sí podemos clamarle al Señor que en su gracia y en su misericordia puede enviar a otros hermanos más que están en distintas partes del mundo. Por eso el Señor nos llama a seguir clamando, a perseverar por aquellos familiares que aún todavía no conocen al Señor. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Desmayar en la oración? No, al contrario, seguir clamándole al Señor, seguir buscándole a Él, seguir en esa dependencia del Señor. El Señor hará las cosas conforme a su voluntad, conforme a lo que Él ha determinado. Pero allá lo que nos ha dejado siempre, seguir pidiéndole al Señor, seguir buscándole al Señor, seguir llamándole, continuar haciéndolo. Es algo que está presente, es una orden de parte del Señor, pero que se muestra en un presente continuo, constantemente. Nosotros, amados hermanos, debemos seguir clamándole al Señor. Eso nos lleva a los siguientes pasajes en el tema que hemos tratado, del versículo 9 al 12, donde el Señor pone como ejemplo a un padre terrenal, a un padre de familia, que le va a dar a su hijo de comer. Dice en el versículo 9, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Vemos que entonces el padre le da lo que necesita a su hijo, le da pan y le da pescado. De esa manera el padre, pero aún así el Señor menciona en el versículo 11, dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas, dice, a vuestros hijos, y aquí acá está este pasaje, el Señor está diciendo, siendo malos aún los padres, de una naturaleza que aún todavía es egoísta, se puede decir, pero que de una manera nosotros también hacemos cosas buenas. Somos pecadores, la palabra de Dios lo recalca claramente, todo ser humano es pecador. Hay pecadores que nunca proceden al arrepentimiento, con muchos que no le conocen, pero no somos pecadores que hemos procedido al arrepentimiento, que hemos procedido y hemos sido alcanzados por el Señor y nos ha llamado el Señor y ahora le pertenecemos al Señor. Pero nosotros tenemos que ver que aún siendo mal, como es el Señor,
Y recordemos que está hablándole a cristianos y dice, aún siendo malos, sabéis dar buenas dádivas. Y luego el Señor pone, entonces, en esa pregunta, en una interrogación, pone al mismo tiempo la respuesta. ¿Cuánto más, dice, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? ¿Cuánto más nuestro Padre? Recuerden que habíamos mencionado que el contexto es la relación de padre a hijo, en ese contexto que encontramos en el Sermón del Monte. El Señor Jesús está describiendo a los ciudadanos de este reino, del reino de los cielos, y al mismo tiempo está dando por sentado la relación que tenemos con el Padre. Tenemos un Padre en el cual le podemos clamar. Tenemos un Padre que ya conoce nuestras necesidades. Él sabe qué es lo que necesitamos, pero nos dice, pidan, pidan, busquen, llamen. Amén. Ese es el gran deber que tenemos como cristianos. Seguir es algo continuo que tenemos que hacer. Pero al mismo tiempo tenemos que decir que el Señor entonces, ¿qué es lo que nos va a dar? Porque el pasaje dice el Señor, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas? Nuestro Padre nos dará buenas cosas a los que le piden. ¿Y cuáles son esas cosas buenas? ¿Será solamente prosperidad, dinero, cosas materiales? O también puede incluir la adversidad, la prueba, la tribulación, la angustia, la necesidad, la enfermedad. Dios puede usar de diferentes cosas, diferentes situaciones. Las situaciones son diferentes en cada uno de nosotros. Va a cambiar la forma como Dios nos trata a cada uno de sus hijos, porque Dios es el alfarero y Él es el que nos va a moldear conforme a su propósito, conforme a su voluntad. Pero dice el versículo que Él nos dará buenas cosas. En nuestro punto de vista, una tribulación, angustia, enfermedad, necesidad, no son cosas buenas. Pero desde el punto de vista de Dios, sí Dios puede usar la tribulación, la angustia, la necesidad, este momento que estamos pasando de estado de emergencia, este momento en el cual la gente de repente está sintiendo un temor, o en este momento en el cual la enfermedad de repente puede ser rápidamente se contagia a muchas personas. Ahí aún nosotros estamos siendo aprobados. En primer lugar, debemos dar buen testimonio como cristianos que somos obedientes también a las normas que da el Estado y cumplir el yo me quedo en mi casa. Y tenemos que también cumplir las normas, a comprar, claro que sí, tenemos que salir a comprar, pero las normas establecidas son uno por familia para salir a comprar y en momentos determinados, ¿no? Por lo tanto, amados hermanos, Dios también nos está probando cómo nosotros vamos a dar testimonio a los demás. Debemos como hijos de Dios dar testimonio que nosotros también obedecemos lo que se establece en este país, porque estamos viviendo aún en este país, somos peruanos que estamos aquí, aunque pertenecemos al reino de los cielos, pero aún todavía estamos en este mundo y en el cual también tenemos que sujetarnos a las normas, a la autoridad que está impuesta en este país donde vivimos. ¿Cómo sabemos entonces que el Señor está haciendo las cosas no como nosotros pensamos? Isaías capítulo 55 nos va a dar una luz. En Isaías capítulo 55 encontramos cómo el Señor hace las cosas en todo este mundo y en todo este universo en el cual el Señor sigue sustentando y gobernando su creación. Dice en el versículo de Isaías 55, versículo 8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Los pensamientos de Dios no son como nuestros pensamientos son diferentes, nuestros pensamientos son limitados y abarcan de una forma terrenal. Los pensamientos del Señor son divinos y son eternos. Son diferentes. El Señor sabe la cosa que pasa. Más bien, aquellos que aún no le conocen al Señor. Quisiera dirigirme a aquellos que no conocen a Cristo Jesús. Dios está usando este momento para llamarte al arrepentimiento. ¿No te has puesto a pensar que de repente por qué está haciendo Dios este encierro, esta emergencia en cada país y esta zozobra en el cual vivimos, que de repente podemos ser contagiados? Ponte a pensar, tus pensamientos no son como los de Dios. Dios en sus pensamientos puede usar esta pandemia para llamar al arrepentimiento. Y más bien tú que estás escuchando que no conoces todavía al Señor Jesucristo, Dios está usando esta pandemia
como un megáfono grande, diciendo, arrepiéntanse, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Ese es el llamado del Señor Jesucristo, ese es el llamado del Señor. Y Dios puede usar este momento para poder hacer las grandes cosas que Él quiere, y porque sabemos que todo es bajo su voluntad y bajo su gracia y su misericordia. En el pasaje que encontramos, también podemos tomar como referencia el versículo de Lucas, Lucas capítulo 11, porque Lucas capítulo 11 es como un paralelo de lo que está el Señor hablando en Mateo capítulo 7, el tema que hemos tomado como referencia. En Lucas capítulo 11, en el versículo 13, y decimos que está relacionado, recuerden ustedes que hemos dicho las buenas cosas. ¿Cuáles son esas buenas cosas? Ya dijimos, todas las cosas el Señor las puede usar, pero esas buenas cosas, ¿qué están también dentro del contexto de toda la palabra del Señor? Miren el versículo 13 de Lucas. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, lo mismo que encontramos en los versículos que hemos leído, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidan? ¿Recuerdan ustedes el Sermón del Monte? En todo el Sermón del Monte, ¿qué estaba hablando el Señor? Las bienaventuranzas. Estaba describiendo cómo es alguien que está dentro del reino de los cielos. Luego el Señor empezó a hablar de la ley. Luego estaba también hablando sobre que debemos ser sal y debemos ser luz, que debemos perdonar a todas las personas, que nosotros debemos de nosotros amar a todo el prójimo. Recuerden los pasajes de Mateo, que debemos obedecer los mandamientos del Señor, no solo de forma externa, sino de una forma interna, de una forma también en los pensamientos. Debemos también internamente ser para Cristo Jesús, no solamente la forma externa, porque seríamos religiosos, no, sino también de la parte interna. Entonces, ¿cómo es que podemos lograr todo eso? ¿Cómo es que podemos ser hijos de Dios obedientes? ¿Cómo es que nosotros podemos obedecer la palabra de Dios? ¿Cómo es que podemos amar aún a los enemigos, amar al prójimo en un contexto general? ¿Cómo es que podemos buscar al Señor en oración? ¿Cómo podemos estar en ayuno constante, que también hablaba Mateo capítulo 6? ¿Cómo podemos juzgar de una manera correcta a las personas? No juzgar para condenar, sino juzgar para poder discernir y poder decirle al hermano que está andando en mal en las cosas del Señor. ¿Cómo podemos hacerlo? El versículo de Lucas realmente dice, pedir el Espíritu Santo y Él se los dará. Necesitamos la dependencia del Señor y Dios usa su Espíritu, que ha puesto nuestro Espíritu Santo en nosotros, para que entonces podamos tener esa relación con Dios. ¿Se acuerdan ustedes en Gálatas? Miren, en Gálatas, cuando el Señor habla en el capítulo 4 y dice en el versículo 6, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. El Señor envió su Espíritu a nosotros y ahora como hijos podemos clamarle al Señor para que nos ayude a poder juzgar con justo juicio, para discernir el comportamiento de los hermanos. El Señor, que podemos decirle, ayúdame, Señor, con tu Espíritu, para poder entonces poner al Señor en primer lugar y debajo todas las cosas de que son añadidas. Ayúdame, Señor, con tu Espíritu para poder entonces obedecer tus mandamientos, para poder entonces ser sal y luz en este mundo. La palabra del Señor, amados hermanos, tanto en Lucas como en Mateo, cuando podemos estudiarla, podemos ver esa dependencia del Señor. Así que eso nos lleva al versículo 12 del tema, el versículo 12, y está en relación con lo anterior, porque el versículo 12, recuerden que empieza diciendo, así que, es como decir la conclusión de lo que estamos diciendo. Así que, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. El Señor lo que está diciendo en este pasaje es esto. Así que si tenemos entonces la providencia de Dios, Dios en su gracia y en su misericordia nos provee las cosas, porque le buscamos, porque nosotros le estamos pidiendo constantemente al Señor, amén, y estamos buscando siempre de Dios,
y estamos llamando siempre al Señor mediante la oración y dependemos de Él, ¿qué dice la palabra de Dios? Entonces, de igual forma, si recibimos todo por gracia, de igual forma entonces debemos tratar al prójimo. Dios, ¿cómo trata al prójimo? Mateo capítulo 5, versículos dice del 44 al 45. Dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Dios tiene un amor por su creación. Dios tiene ese amor por su creación. De una forma general, ama toda la creación. Y en toda la creación, dice aquí el versículo, que hace salir su sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos. Pero tiene un amor personal, un amor íntimo por sus hijos. Es un amor diferente con sus hijos. Es un amor, podemos decir de una manera, en extensión, es una forma general para todos. Pero con sus hijos tiene una relación especial el Señor. Pero en esta parte, el Señor, ¿qué nos está diciendo? Que si Él nos entrega a nosotros sus providencias, nos entrega su amor, nos entrega su cuidado, ¿qué debemos hacer en forma consecuente? Debemos también amar al prójimo, porque así como Él extiende su misericordia para justos e injustos, nosotros también somos los instrumentos de Dios que Dios nos usa para poder nosotros extender también ese amor a aquellos que también aún todavía no conocen al Señor. Mateo capítulo 22. Miren, Mateo capítulo 22. El Señor, cuando está hablando del gran mandamiento, une las dos cosas. Y aquí esto tenemos que explicarlo de una manera conforme a la palabra de Dios. Miren el versículo 37, Mateo 22, del 37 al 40. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento, y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Qué está diciendo el Señor? La forma de poder amar al prójimo empieza cuando nosotros tenemos esa relación con Dios. Todos aquellos que tenemos esa relación con Dios, porque el primer mandamiento que dice, amarás al Señor con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Si tenemos esa relación con Dios, si tenemos esa relación de poder amar al Señor así como Él, porque Él primero nos ama, nosotros si debemos corresponder al amor que nos ha tenido para con nosotros, si estamos amando al Señor en esa correspondencia con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente, de hecho eso nos lleva a poder amar al prójimo. ¿Por qué, amados hermanos? Porque este pasaje de Mateo capítulo 7 muchas veces ha entendido que las personas solamente deben amar entonces al prójimo. Cualquier persona sin Cristo puede decir, yo también amo al prójimo porque doy mis bienes, porque ayudo a los pobres, porque doy de mis negocios, porque puedo ayudar con dinero, puedo ayudar con comida. Y la gente a veces cree que con las obras puede buscar una tranquilidad o puede buscar una entrada al cielo. Y la palabra de Dios es clara, dice, no, primero es la relación con Dios. De una manera, primero tengo que amar al Señor. Tengo que ver cómo el Señor cambia a través del Evangelio, me hace ver que estoy en pecado, entonces el Señor ilumina mi corazón, me abre el entendimiento, puedo ver que estoy en pecado, que estoy en una condición en la cual he hecho todo lo contrario de lo que Dios me ha mandado. Eso se llama, aparte de toda mi vida ha sido pecado, por lo tanto ahora quiero reconciliarme con Dios a través de su Hijo, el Señor Jesucristo. Y en esa relación entonces de que Dios tiene el amor para con nosotros y nosotros correspondemos el amor a Dios con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todo nuestro espíritu, entonces es cuando nosotros ahora, en que Dios nos enseña ese amor, es que podemos corresponder también el amor hacia el prójimo. Esta es la gran enseñanza, porque el versículo 12, que se le ha llamado la regla de oro, mucha gente lo quiere aplicar, pero sin independencia a Dios.
Hay mucha gente que da a los pobres, hay mucha gente que da dinero, regala de repente víveres, regala de repente, no sé, tantas cosas que uno pueda darle a las personas que necesitan, pero mucha gente lo hace y siguen ellos en sus propios pecados. Hay tanta gente que puede, que brinda ayuda social, pero siguen andando en sus propios caminos, sin saber ni conocer lo que Dios nos ha dejado en su palabra. Entonces, la relación que tenemos con Dios es la misma que nos va a llevar a poder amar al prójimo. ¿Qué entonces, amados hermanos, es lo que nos está enseñando el Señor? ¿Qué es lo que nos ha enseñado en estos pasajes? De hecho, nosotros como cristianos tenemos que estar constantemente en esa búsqueda del Señor, en ese pedir al Señor, en buscar siempre las cosas del Señor, en poder llamar siempre al Señor. Todo esto está dentro de la oración. Y todo lo que podamos pedir al Señor y todo lo que el Señor nos pueda brindar, no es conforme a lo que nosotros pensemos, sino que Dios tiene un propósito y Dios sabe cómo darnos las cosas, por qué nos dará las cosas buenas. Pero las cosas buenas podrían ser también algunas eh, tribulaciones, algunas necesidades, y el Señor las puede permitir. No es que Él nos entrega porque hemos dicho que no es el amor del mal, sino que el Señor permite de una forma para que podamos nosotros seguir buscando en dependencia del Señor. El Señor permite todo ello para seguir moldeándonos, recordemos, y ese moldearnos es algo que ustedes y yo tenemos que dejar que el Señor nos trate, que el Señor pueda hacer en nosotros, nos moldee conforme a su Hijo, el Señor Jesucristo. Pero la dependencia o el deber nuestro, ¿cuál es? Seguir pidiendo, seguir buscando, seguir llamando al Señor. Ahora, ¿y eso nos va a llevar a qué? Porque en relación, si amamos al Señor, si amamos más a Cristo Jesús, eso nos va a llamar también a poder amar al prójimo, tener paciencia con el prójimo, poder tener paciencia con aquellos que no conocen al Señor. Pero al mismo tiempo también, ¿qué ha hecho el Señor? Si podemos ver este pasaje nada más, tenemos que ahora extenderlo durante toda la palabra de Dios. Y en toda la palabra de Dios que aquí nos ha llamado el Señor a predicar el Evangelio, a anunciar de su palabra, a poder decirle que Dios sigue llamando, que sigue llamando al arrepentimiento. Pero ese arrepentimiento el Señor lo llama a través de escuchar su palabra. Arrepentíos, dijo el Señor, y creed en el Evangelio. Amados hermanos, es un llamado de parte de nuestro pastor Justo Araujo, de los líderes de la iglesia, nuestro hermano Cristian, nuestro hermano Miguel y de parte mía, es que, amados hermanos, sigamos confiando en el Señor. En estos tiempos en el cual estamos en el estado de emergencia, se ha extendido, como ya el presidente lo ha anunciado, hasta el 12 de abril, pero queremos decirle, amados hermanos, sí, no podemos congregarnos, pero sí podemos, amados hermanos, constantemente estar buscando al Señor. Amén. No tenemos de repente una forma de cómo abrazarnos, amén, de poder, de como estábamos en la congregación y podíamos de repente darnos un abrazo como hermanos en Cristo Jesús. Amados hermanos, pero igualmente en esta parte les extiendo a ustedes, amén, de parte de todos mis hermanos también líderes, y de parte de nuestro pastor, un abrazo fraternal, que el Señor los siga ayudando, y aquellas personas que nos escuchan y que aún todavía no han venido al arrepentimiento, sigan escuchando la palabra de Dios. Escuchen lo que puedan decirles las personas o los hermanos de Cristo que están en este momento en su casa y escuchen la palabra del Señor. Busquen la cosa de Dios. Hay tantas opciones y hay tantas formas de cómo seguir escuchando de la palabra de Dios. Dios sigue llamando al arrepentimiento y solamente Él es a quien nosotros debemos darle toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Bien, amados hermanos, quisiera que me acompañen en una pequeña oración para poder terminar esta parte. Amado Padre, dándote gracias una vez más por tu gracia y misericordia, porque tú nos sigues ayudando, Señor. Padre Santo, que tu palabra, Señor, sea la que haga la obra, Señor, que seas tú, Señor, obrando a través, Señor, de mis palabras, a través de esta prédica, Señor. Sé tú, amado Padre, dando ese crecimiento, porque para ti será siempre toda la gloria,
Para ti, Señor, será siempre toda la honra y para ti será siempre toda la alabanza, Señor. Te clamo y te pido por mis hermanos, Señor, que los sigas cuidando, Señor, que sigas, Señor, derramando tu gracia y tu misericordia, Señor. Y aún también, Padre Santo, para aquellos que no te conocen, Señor. Convéncelos, Padre Santo, de pecado, Señor, de juicio y de justicia, como es tu palabra, Señor. Derrama tu Espíritu Santo, Señor, en las personas que aún no te conocen. Todo eso te lo pido en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén, hermanos. Dios me los bendiga a todos y cada uno de ustedes. Bendiciones.